Señor, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos, Señor, a tu revelación, al sitio, Señor, donde tú has querido mostrarte tal y como tú eres. Y queremos en esta mañana rogarte que tú nos hables, Señor, que como tú siempre haces, hagas que tu palabra siga siendo una espada, Señor, que llegue a lo profundo de nuestra alma y siga transformándonos, que siga cortando aquello que no está bien y que nos siga haciendo parecer más a ti, Jesús. Ayúdanos a seguir meditando en ella también en casa y te presentamos este tiempo para que el Espíritu Santo lo dirija y nos hable a nuestra vida también, a cada uno de los que aquí estamos, Señor. Amén. Amén. En mi vida he tenido, que sean mías, he tenido 3 plantas. La primera planta que tuve fue un bonsái, me la compré antes de estar casado. Y recuerdo que cuando me lo compré me puse a estudiar todos los cuidados del bonsái, me compré un pulverizador, cada día le echaba, el bonsái acabó muriéndose. Era una muerte anunciada y acabó pasando lo que iba a pasar. La segunda planta que tuve fue un cactus y dije, esta no se muere, ¿no? Un cactus no hay que cuidarla prácticamente, un poquito de agua de vez en cuando y ya está. El cactus murió también. Y me compré otra planta que se llama Dracanea, que es el típico palito de bambú que venden en el IKEA, que no necesita tierra, no necesita nada, solamente meterlo en un recipiente con un poquito de agua y vive solo. También acabó muriendo. Moraleja de todo esto, si algún día me queréis regalar algo, no me regaléis una planta. Pero cuando pensaba en todo esto, yo nunca tuve la intención, en realidad, de que esas plantas creciesen. Yo nunca tuve la expectativa de que las plantas se hiciesen grandes o tener que trasplantarlas. Yo estaba contento con que la planta sobreviviera. No esperaba que llegasen a producir ningún fruto. Y cuando pensaba en todos mis fracasos con las plantas, pensaba también en nuestra iglesia. Y pensaba, ¿qué es lo que queremos que pase con nuestra iglesia? Porque quizá nos da igual si la iglesia nuestra se muere. Quizá nos conformamos con que sobreviva. O quizá queremos que crezca. Y mi deseo es que la iglesia crezca, que todos nosotros crezcamos, y espero que sea igual en vuestro caso, que todos los que estamos aquí queramos que la iglesia crezca y no nos conformemos solamente con sobrevivir. Y de esto quiero hablar en esta mañana, así que si queréis acompañarme y tenéis Biblia, vamos a ir al libro de Romanos y leeremos los versículos del capítulo 15, los versículos del 1 al 13. Romanos 15, del 1 al 13. Libro de Romanos, después de Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 15, y los versículos del 1 hasta el 13. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Dice así: así que los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. El capítulo 15 comienza con 2 palabras, al menos en nuestra traducción: así que. Así que, siendo un poco redundante, tenemos que entender este así que a qué se refiere, y está hablando de lo que Pablo ha escrito en el capítulo
14. Durante todo el capítulo 14, Pablo ha estado hablando de lo que se puede comer, de lo que no se puede comer, de fiestas que se pueden celebrar, de fiestas que no se pueden celebrar, y llega a una conclusión en este inicio del capítulo 15, diciendo, mira, le está diciendo a las de la iglesia de Roma, los derechos que tú tienes y que quizá te permiten comer ciertas cosas, que te permiten celebrar ciertas fiestas, no están por encima de las necesidades de los que están en tu iglesia. Les está diciendo, en pocas palabras, cualquier derecho tuyo que haga entristecer a alguien de la iglesia se convierte en una obligación de no hacer lo que tú puedes hacer y estás en tu derecho de hacer. Cualquier cosa se convierte en una obligación, solamente por un motivo, por amor a aquellos que su fe en algún aspecto es más débil. Ya sea porque han conocido al Señor recientemente y hay temas pues, que les cuestan más de aceptar, ya sea porque hay algún aspecto de su conciencia que le dice, oye, mira, creo que esto no está bien, y quizá para otros sí que lo esté. Así que con esta idea de todo el capítulo 14 es con la que nos encontramos en este capítulo 15. Y Pablo se está dirigiendo a aquellos que son fuertes y les está explicando cuál es su rol dentro de la iglesia. Soportar las flaquezas de los débiles. Este es el rol que aquellos que son fuertes en la fe tienen que llevar a cabo en la iglesia. Déjame ponerte un ejemplo muy tonto para que lo entendamos y tampoco meterme en ningún jardín demasiado complicado. Imagínate que ahora viene cualquier persona que viene de Sudamérica, donde dentro del mundo cristiano pues hay una cultura que está mal visto beber alcohol y que el alcohol es algo considerado, beber alcohol está considerado como pecado, y en cambio para nosotros aquí en España pues es normal beber bebiendo vino, comer bebiendo vino, una cerveza. Imagínate que estamos en esta situación, en esta circunstancia, y decimos un día de irnos todos a la montaña pues a pasar el día, y sabemos que esa persona, pues si nos ve bebiendo pues alcohol le va a sentar mal y va a estar incómodo. Podríamos decir, bueno, pues le intentamos convencer y explicar que tenemos libertad para hacerlo, pero Pablo lo que está diciendo es, no, mira, si tú sabes que esta es la situación, no tienes que convencer a nadie, aunque solo sea uno. Lo que tienes que hacer el resto es no beber nada de alcohol. Cuando estés en tu casa, que a él no le va a hacer daño, puedes hacerlo sin ningún problema. Pero no lo hagas delante de alguien que es débil en la fe en algún aspecto. Así que creo que esto es algo que tenemos que aplicarnos a nosotros, porque es verdad que muchas veces tenemos nuestros propios derechos, y es verdad que tenemos derecho a hacer ciertas cosas que quizá para otros su conciencia le dice, oye, esto no debes hacerlo. Pero dice Pablo, no busquéis vuestro propio beneficio. Y es que en la iglesia no venimos a buscar nuestro beneficio. No venimos a hacer lo que yo creo que puedo hacer. En la iglesia venimos a preocuparnos por el bienestar de los demás, a preocuparnos por el crecimiento del que es más débil, a buscar que la otra persona se sienta cómoda y se edifique. Y qué pena cuando, por decir, no, es que yo estoy en mi derecho de hacer esto, es que yo tengo derecho porque Dios no me condena, a veces somos tropiezo para otros. Por supuesto que cuando estamos en casa podemos hacer aquello que nuestra conciencia nos dice que podemos hacer, pero cuando venimos a la iglesia, si a alguien le va a afectar como persona fuerte en la fe, preocúpate de ella y ponte a su nivel, haz aquello que esa persona le va a hacer bien. Y esto tiene que ver con todos los temas conflictivos, tiene que ver con la manera de vestirse. Ahora llega el verano, pantalones cortos y demás. Si sabes que a alguien le va a molestar, no cuesta nada venir con pantalón largo. Con las fiestas que algunos celebran, que otros no, con ciertas comidas que algunos comen, que otros no. Si tu conciencia no te condena, está perfecto, pero ni siquiera lo nombres. Guárdatelo para ti, lo haces en tu casa y ya está, pero no seas una persona de tropiezo para que alguien a quien quizás su conciencia sí que le está condenando en alguna cosa. La iglesia crece cuando nos edificamos unos a otros, cuando nos ayudamos a crecer unos a otros, cuando nos quitamos nuestros derechos para preocuparnos de las necesidades de los otros. Así que si queremos que nuestra iglesia crezca, tenemos que pensar más en los demás antes que en nosotros mismos. Y alguno podría decir, bueno, mira Ángel, sí, esto que dices está muy bien, pero es mi derecho, y a mí mi derecho no me lo toca nadie. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, porque si yo puedo hacerlo, ¿quién eres tú para decirme que no? Pablo conocía muy bien a los creyentes que estaban en Roma, y creo que también parece como si nos conociese a nosotros. Y dice así el versículo 3,
para presentarnos un ejemplo a imitar. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo está citando aquí el Salmo 69:9 para evidenciar una conversación entre Jesús, entre el Hijo y el Padre, donde el Hijo dice que por amor a nosotros, a cada uno de los que hemos creído en su nombre y hemos puesto nuestra fe en Él iba a aguantar todos los insultos que le iban a hacer. Él iba a soportar todo el dolor que iba a suponer subirse a la cruz y morir. Por tanto, si Jesús no buscó su propio beneficio, sino que fue capaz de soportar todo este sufrimiento por nosotros, ¿no vamos nosotros a imitar esto de Jesús? ¿No vamos a cortar y a limitar nuestros derechos para el bien de los demás? ¿No vamos a quizá disfrutar un poquito menos para que haya otro que pueda disfrutar mucho más? Debemos hacerlo, porque además esto fue escrito incluso antes de que Jesús diese ni siquiera la enseñanza de llevarlo a cabo. Y esto, cuando lo hacemos de esta manera, produce esperanza en nuestro interior. El Espíritu Santo produce esperanza en la Iglesia. Y es que, mira, la palabra doctrina es una palabra que a veces asusta, porque la palabra doctrina puede sonar muy teórico. La palabra doctrina sirve muchas veces para dividir en vez de para unir. Pero como leí en un libro que estoy leyendo recientemente, decía que la sana doctrina es aquella doctrina que sana. Y es que la doctrina es algo bueno, y la doctrina es la manera en la cual sabemos cómo es Dios, conocemos a Jesús, y de esta manera nosotros crecemos y nos parecemos más a Él. La doctrina nos enseña a Cristo y nos enseña cómo nosotros tenemos que caminar. La doctrina es algo práctico, no es una asignatura de seminario. La doctrina es algo para el día a día. Y esto lo hacemos no solamente leyendo quizá libros pues, que nos profundicen más, sino leyendo la Biblia, meditando en ella cada día. Cuando la ponemos en práctica, lo que estamos haciendo es crecer juntos, hacer que la Iglesia siga creciendo. Así que en este primer apartado del crecimiento en la Iglesia, soportando debilidades, teniendo a Cristo como nuestro ejemplo a imitar, a nuestro ejemplo para soportar las debilidades de otros, también dice Pablo que tenemos que tener un mismo sentir. Dice el versículo 5 y 6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo les estaba pidiendo a los creyentes de Roma para que el Dios que ha sido paciente con sus pecados y les ha consolado, que sea Él quien les encamine en una misma dirección. Y eso acaba convirtiéndose en alabanza en la Iglesia. Creo que puede ser que a veces la Iglesia se convierta en un sitio donde yo voy a intentar satisfacer mis necesidades, donde voy a intentar sentirme importante haciendo cosas, donde quizá puedo venir pues como un consumidor, igual que me pongo en la tele pues una película de Netflix, vengo aquí a consumir y a satisfacerme un poquito a mí, un sitio donde haya gente que se preocupe por mí, que si estoy mal pues me llamen, que si me operan, tengo alguna enfermedad pues se preocupen un poquito por mí, pero creo que debemos ir más allá de esto. Pablo nos llama a tener un mismo sentir, un mismo objetivo, una misma meta. La Iglesia es un grupo de personas que han puesto su fe en Jesús y que se encaminan todos hacia el mismo lugar y que caminan juntos. En la Iglesia no puede ser que uno vaya por delante y otro se haya quedado ahí atrás y se haya dejado abandonado. La Iglesia vamos todos unidos, todos empujamos hacia el mismo sitio. La Iglesia crece cuando va unida, cuando vamos todos a unos, desde los más jóvenes hasta los más mayores. La Iglesia es uno de los pocos lugares donde podemos ver a chicos de 9, 10 años juntarse con personas de casi 80 y hacer todos lo mismo. La sociedad nos separa por grupitos, los niños con los niños, los jóvenes con los jóvenes, adultos con adultos, ancianos con ancianos. La Iglesia es el sitio donde todos podemos sentirnos igual de cómodos haciendo lo mismo, alabando y bendiciendo a Dios. Una de las cosas que más llama la atención seguramente de una iglesia, y María Luisa hoy no está, pero ella siempre ha dicho que es lo que más le llama la atención, es la alabanza.
Y creemos que una alabanza es mejor cuantos más instrumentos hay, cuanto el volumen está más fuerte y cuanto menos luz hay, parece un concierto. Pero en realidad, ese no es el propósito de la alabanza. El propósito de la alabanza va más allá. Es simplemente que la Iglesia, a una voz, alabe el nombre de Dios. Que a una voz Dios sea glorificado en medio nuestro. El grupo de alabanza no son los protagonistas del tiempo de alabanza, solamente nos guían para que nos unamos a ellos y a una sola voz podamos bendecir el nombre de Dios. Y esto quiere decir que es hermoso, que es bello cuando escuchas al que está a tu lado cantar y canta mal. Pero canta mal y fatal, si estás a mi lado lo siento porque canto fatal, pero es bonito escuchar cómo alguien se desgallita cantando y alabando a Dios. Y allí donde está la música tan fuerte que no escuchas al de al lado, se pierde la esencia de la alabanza. Porque la esencia de la alabanza es una sola voz que se une para cantar y adorar a Jesús. Ahora bien, el crecimiento es algo que tenemos que practicar, que es algo que se hace acompañado. Dice el versículo 7, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pablo ha dicho, los fuertes tenéis que soportar a los débiles, tenéis que rebajaros para estar a la altura de ellos y ayudaros a crecer unos a otros. Y esta misma idea la vuelve a repetir, los fuertes deben recibir a los débiles como Cristo nos ha recibido, con un objetivo, para que sea para la gloria de Dios. Y sin ninguna duda, esto nos involucra a todos los que estamos hoy aquí. ¿Cómo nos ha aceptado Jesús? ¿Cómo nos ha aceptado Cristo? El coste para poder aceptarnos fue un coste muy grande, muy alto. Él, estando en su gloria, estando en el cielo, tranquilo, teniendo todos los ángeles que le estaban alabando, que le estaban adorando, tomó una decisión al ver que el ser humano había pecado. Y fue dejar toda su comodidad, toda su gloria, toda la alabanza, para hacerse un ser humano de carne y huesos. Un ser humano como Ezequiel, al que tuvieron que darle el pecho, al que se cagaba encima y tuvieron que cambiarle el pañal. Un niño como Fran, como Misael, que fue creciendo, que tuvo que ir aprendiendo. Alguien que tuvo que trabajar con sus manos como carpintero, que le salieron callos, que se cansaba, que tenía sueño, que tenía hambre, que sufrió. Si Cristo ha hecho esto para recibirnos, entonces es inconcebible que entre nosotros pensemos en menospreciar a los demás, que entre nosotros podamos pensar que estamos por encima de nadie. Y el recibirnos tiene que ver con convivir, tiene que ver con relacionarse. Y convivir significa equivocarse también. Porque yo creo que todos aquí convivimos con otras personas en nuestra casa, a que el resto de personas se equivocan en tu casa. Yo me equivoco un montón de veces. Betsy se equivoca también un montón de veces. Y el convivir significa equivocarse, pero significa arreglar los problemas. El convivir significa perdón. El convivir significa agradecer. El convivir significa ir todos juntos. Y que así nos recibamos para que unos a otros glorifiquemos a Dios. Y sí, en la iglesia es el sitio donde te van a hacer daño. En la iglesia es el sitio donde a veces te vas a sentir menospreciado. La iglesia es el sitio donde quizá te vas a sentir olvidado. ¿Sabes por qué? Porque todos los que estamos aquí somos pecadores. Porque todos los que estamos aquí hacemos cosas mal. Porque todos los que estamos aquí hemos tenido que ser rescatados por Jesús. Si buscas el sitio donde solo hay gente perfecta, la iglesia no es el lugar. Esto está lleno de pecadores, de gente mala, de gente que a veces tiramos para nosotros y somos egoístas. Pero tenemos que recibirnos unos a otros como Jesús nos ha recibido. Cuando alguien nos hace daño, perdonando. Cuando alguien hace algo mal, tomando la iniciativa como Jesús hizo, ir y decirle, oye, mira, creo que esto que has hecho está mal. Cuando alguien se queda caído, ir y levantarle. Cuando alguien está enfermo, llamarle.
Cuando alguien tiene un problema, preocuparnos por él. Cuando alguien está bajo de ánimo, llamarle y decirle, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Cuando alguien tiene problemas económicos, oye, ¿puedo hacerte una compra? ¿Puedo ayudarte de alguna manera? El recibirnos unos a otros es algo práctico. No solamente es darnos los buenos días cuando entramos por la puerta. Tiene que ver con el día a día. Se trata de tratar a los demás de la forma que no merecen que sean tratados. Porque en realidad, por las cosas que hacemos y porque no sabemos las que pensamos, ninguno mereceríamos ser bien tratados en la iglesia. Por eso necesitamos tratar a los demás de la manera que no merecen ser tratados. Porque Jesús los ha recibido. Y si Jesús lo ha hecho, nosotros también tenemos que hacerlo. Porque al hacer esto, glorificaremos a Dios y Dios quedará en buen lugar en medio nuestro. Y ahora Pablo va a hilar este tema con un gran conflicto que había en la iglesia del siglo I. Las discusiones entre gentiles y judíos. Discusiones en todo momento. Mira, versículo 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Vemos que cuando los judíos se convertían al cristianismo, ellos aún así se convertían, se reunían con los gentiles, pero intentaban siempre tirar a los gentiles hacia el judaísmo, hacia las leyes como la circuncisión, como ciertos rituales de comida, como ciertos rituales de fiestas, y en cierta manera intentaban judaizarles, y Pablo varias veces llama la atención sobre esto, incluso a Pedro le llama la atención y dice, oye Pedro, cuidado porque te estás yendo con los judíos y estás abandonando a los gentiles, y esto que estás haciendo no está bien. Esto también era algo que ocurría en la iglesia en Roma. Habían judíos que estaban reuniéndose en Roma, que se reunían con gentiles y que en cierta manera intentaban pues arrastrarles hacia el judaísmo. Pero Pablo presenta ahora a Cristo, diciendo que Cristo ha amado tanto a los judíos como a los gentiles, tanto a aquellos que se consideraban el pueblo de Dios como a aquellos que aparentemente estaban fuera del pueblo de Dios. Y lo hace Jesús haciéndose un hombre, y Jesús lo que hace es cumplir toda la ley por completo. Jesús lo que hace es cumplir toda la ley que Dios le había dado a Israel. Y de esta manera Jesús se convierte en el verdadero Israel, ya que Él estaba cumpliendo toda la ley y estaba confirmando todas las promesas que Dios había dado a los padres, a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que Pablo, por un lado, se dirige a los judíos y quiere darles la certeza de que Cristo ha confirmado todas las promesas de Dios, que en Él encuentran el cumplimiento de todas aquellas cosas que Dios había prometido anteriormente, comenzando por Abraham, y demostrando que, aunque es verdad que aquellas promesas tenían una parte material, también era algo espiritual, y que aquellas promesas tenían que ver también con la salvación. Y por otra parte, Pablo va a demostrar a los creyentes en Roma, judíos y gentiles, que desde el principio ambos han sido parte de las promesas de Dios. Si recordamos quizá la gran promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, esta promesa se cumple en Jesús, porque por medio de Jesús el Evangelio, la salvación, llega tanto a judíos como a gentiles. Todas las naciones de la tierra pueden conocer la salvación gracias a la muerte de Cristo. Y la estrategia de Pablo, que está usando aquí, y que la usa prácticamente en todo su ministerio, y cuando vemos el libro de Hechos lo vemos muy claro, él todos los sábados iba a las sinagogas y se ponía a predicarle a los judíos. Él iba a las sinagogas y presentaba a Jesús a través de las Escrituras y les hablaba acerca de esto para que se convirtiesen y creyesen en Jesús como su Salvador. Pero los domingos, que era un día festivo, que era un día laborable, no era un día festivo como ahora, lo que hacía era irse a los gentiles y predicar también el Evangelio. Así que vemos que Pablo siempre tenía una estrategia hacia los judíos y otra estrategia diferente hacia los gentiles. Y aunque para los gentiles no había una promesa quizá específica para ellos, Pablo sí que quiere demostrar por medio de la Biblia que él tenía del Antiguo Testamento que Dios también se había preocupado durante el Antiguo Testamento de la salvación hacia ellos. Dice el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y Pablo coge y va citando varios textos del Antiguo Testamento para reforzar su mensaje y demostrarles, mirad, gentiles,
En el plan de Dios también estabais vosotros desde el principio. Dice la segunda parte del 9, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Como está escrito, Pablo está citando el Salmo 18:49, que dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Es decir, ya el salmista estaba diciendo que en medio de los judíos él iba a proclamar el nombre de Dios. El nombre de Dios iba a ser conocido para los judíos. Y siguiendo con su pensamiento, el versículo 10 dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y Pablo aquí está citando el Salmo 67:4, que dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Aquí el salmista va más allá, ahora está invitando a los gentiles a unirse a ellos en alabanza. Versículo 11 dice, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Ahora Pablo está citando el Salmo 117:1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Gentiles, alabad el nombre de Dios, como lo hace el pueblo de Israel. Y por último, versículo 12, dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Y aquí Pablo cita Isaías 11:10. Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas porque es más sencilla. Dice, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. ¿Cuál es la raíz de Isaí? Jesús. Pablo está diciendo, los gentiles, todos los pueblos, irán a buscar a Jesús, irán a arrepentirse de sus pecados. Hay algunos que piensan que los gentiles somos el plan B de Dios, que Israel era el plan A, que le salió un poco rana, y entonces dijo Jesús, Dios, vamos a por los gentiles. Pero esto es tan erróneo como cuando hay algunos que dicen que Jesús fue el plan B para el pecado de Adán y Eva. El Cordero de Dios estaba preparado antes de la fundación del mundo, con lo cual Adán y Eva tenían que pecar para que Jesús viniese y se convirtiese en el Cordero perfecto que iba a ser el Redentor de todos los pecadores. Igualmente, la Iglesia, el pueblo de Dios, su esposa, constituido por judíos y por gentiles de todos los tiempos, no es el plan B de Dios. Vemos que desde el Antiguo Testamento Dios ya tenía claro que los gentiles iban a formar parte de esto. Todos aquellos que durante la historia han puesto su fe en la muerte y la resurrección de Jesús. Y tras este argumento, ya llegamos al último versículo, Pablo expresa un deseo. Casi parece una oración. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo sabía que lo que le estaba pidiendo a estos creyentes no era algo fácil, que no era fácil que los fuertes se sometieran a los débiles, que no era fácil que se rebajasen y que renunciasen a sus derechos, que no era fácil que los fuertes conviviesen con los débiles. Para los judíos, quienes por su cultura tenían algunas prácticas que eran aberrantes y para los gentiles eran normales, no era fácil que se adaptaran unos a otros. Por eso le escribe esta oración, este deseo de su corazón, que Dios les llene de gozo y de paz en la fe. Pablo sabe que no pueden hacerlo por sus fuerzas, que es imposible, y por eso añade un factor fundamental, por el poder del Espíritu Santo. Esto lo cambia todo. Pablo cita 3 características que vemos en Gálatas que tiene el fruto del Espíritu Santo: el gozo, la paz y la fe. Pablo sabe que estos creyentes dependen del Espíritu Santo para que su iglesia crezca, que estos creyentes dependen de que sea el Espíritu Santo el que les impulse para poder crecer y abundar en esperanza. Y sabes, nosotros también necesitamos crecer en esperanza. Nosotros también debemos crecer en gozo, debemos crecer en paz, debemos crecer en la fe, y esto solamente ocurrirá si el fruto del Espíritu Santo está en nuestra vida. Si no, es totalmente imposible. Esto solo puede suceder si estamos llenos del Espíritu Santo. Los fuertes no van a soportar a los débiles si no estamos llenos del Espíritu Santo.
Los fuertes no van a renunciar a sus derechos si no es porque el Espíritu Santo les lleva a hacerlo. Todos no vamos a ir en un mismo sentir, si no es porque el Espíritu Santo pone ese sentir en nuestros corazones. No vamos a glorificar a Dios a una voz, si no es porque el Espíritu Santo nos lleva a hacerlo. No vamos a adaptarnos unos a otros, si no es porque el Espíritu Santo nos da el amor a hacerlo, porque por nosotros es imposible, porque somos pecadores. Por eso Pablo no dice, hacedlo con vuestras fuerzas, dice, hacedlo en el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer crecer la Iglesia ni con nuestras fuerzas, ni con nuestras estrategias, ni con pensamientos humanos. Solamente estando llenos del Espíritu Santo la Iglesia va a crecer. Solamente cuando todos nos pongamos aún a buscar a Dios en nuestras casas, la Iglesia crecerá. Cuando nos llenemos realmente del gozo y de la paz en la fe que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Cuando la esperanza inunde nuestra mente y nuestros corazones. Y quiero acabar ya. Y quiero hacerlo con la misma pregunta que hice al principio. ¿Qué hacemos con nuestra Iglesia? ¿Qué hacemos? ¿La dejamos morir? Si ese es tu pensamiento, solo te puedo decir una cosa, voy a orar por ti. Si tu pensamiento es, mira, dejemos que esto pase y ya está. Necesitas que oremos por ti mucho. Si tu pensamiento es, bueno, sobrevivamos, mantengámonos, pide a Dios que te avive. Pide a Dios que te dé hambre, que te dé amor por la Iglesia, que te dé amor por todos los que estamos aquí. Pero, ¿sabes? Yo quiero que la Iglesia crezca. Yo quiero ver esta Iglesia crecer, quiero veros a vosotros crecer, quiero verme a mí crecer y espero que ese sea tu deseo también. Entonces tenemos una gran responsabilidad, tenemos trabajo que hacer, tenemos que ponernos manos a la obra, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Si no, es imposible. Tenemos que clamar a Dios que Él avive en nuestros corazones, que Él nos dé hambre por la Biblia, que nos dé ganas de orar cada día. Porque hay tantas cosas que nos las quitan, hay tantas cosas que intentan llamarnos y decirnos, ven conmigo. Netflix nos llama cada día, el WhatsApp nos llama cada día, Instagram nos llama cada día, la televisión nos llama cada día. Y en medio de todas estas llamadas, tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor, que nos dice, ven a comer de mis pastos delicados, ven a comer de la Biblia, ven a pasar tiempo conmigo en intimidad. Necesitamos crecer en la paciencia los unos con los otros. Necesitamos crecer en que los que son fuertes se adapten a los débiles. Tenemos que crecer sin dejar a nadie atrás, yendo todos a una. Tenemos que crecer todos unidos, con un mismo objetivo, que Dios sea glorificado, que Dios quede en buen lugar en esta Iglesia. Crezcamos conviviendo juntos, perdonándonos, orando unos por otros, llamándonos cuando tenemos problemas, tomando la iniciativa cuando hace alguien algo mal, siendo pacientes unos con otros, dedicándonos tiempo, tratándonos bien. Es tiempo de tomar decisiones personales. Es tiempo de decidir qué es lo que vamos a hacer. Y de si realmente queremos que la Iglesia crezca, entonces tenemos que pasar a la acción. Porque si decimos, sí, yo quiero que la Iglesia crezca, pero quiero seguir igual, es incompatible. Me gustaría que después de mi oración tengamos un tiempo en silencio, en el que cada uno meditemos qué es lo que queremos hacer, en el que nos comprometamos con Dios y le digamos, Señor, yo quiero ser parte de los que hacen crecer la Iglesia. Necesito que me avives, necesito que me llenes, Espíritu Santo. Necesito amarte más, necesito amar más a mis hermanos. Y esto solamente es algo que el Espíritu Santo puede producir. Así que vamos a orar y luego tenemos unos minutos de silencio. Y luego ya pasaremos a cantar, a alabar al Señor y a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque por medio de esta Iglesia, Señor, de nuestros hermanos en Roma, vemos como tú eres el ejemplo perfecto, Señor, y te queremos pedir que estas palabras que Pablo les escribe, ayúdanos a llevarlas a la práctica, Señor, ayúdanos
a ser capaces de buscar el derecho de los demás, Señor, por encima del nuestro, a soportar, Señor, a quizá los que son más débiles, limitando nuestros derechos y las cosas que quizá pues, no son lícitas hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer, a ir todos a una, Señor, pero sobre todo, Espíritu Santo, aviva nuestras vidas, aviva nuestros corazones. Danos hambre de ti, Señor. Necesitamos que tú nos des, Señor, ganas de leer la Biblia, que nos ayudes a escuchar tu llamada cada día, Señor. Gracias porque sabemos que tú guardas tu iglesia, que tú eres quien la sostiene. Y por eso te rogamos que en esta mañana tú sigas hablando a nuestras vidas, Señor, y nos ayudes a tomar decisiones en nuestra vida, de dejar cosas para ser parte del crecimiento, Señor, de esta iglesia en la que estamos. Amén.